el formato de la GDB. Entonces, este documento es el documento base con el cual se diligencia y aquí vamos a poder observar cuáles son las eh, hojas que hay que diligenciar. Entonces, es importante fijarnos aquí donde dice medio biótico. Más adelante vamos a encontrar medio biótico. Aquí encontramos medio biótico, digamos, para lo que es fauna y flora. Encontramos biótico continental o costero, del cual vamos a poder, en el caso de fauna, observar este punto de muestreo fauna, transecto de muestreo fauna, y más abajo vamos a encontrar otro medio biótico en el cual se encuentra información adicional. Biótico continental costero, en el cual vemos las hojas de muestreo fauna TV, muestreo fauna resultados TV. Estas son las que básicamente hay que diligenciar. Voy a mostrar una por una. Por ejemplo, acá punto muestreo fauna. Aquí básicamente dice sitio donde se implementa una metodología de muestreo para la caracterización de la fauna costera y continental. Puede ser el punto donde se ubica la trampa, el punto central del sistema de trampeo poligonal, parcela. Se debe diligenciar un registro por sitio y por cobertura. Eh, bueno, antes de diligenciar todas estas tablas y toda esta información, es necesario siempre tener en cuenta varias cosas. Primero, tener toda la información claramente asociada, eh, los registros por, con los archivos de cartográficos, con el KMZ, KML o el GPX, como los tengan diseñado. Entonces aquí vemos por lo menos cámara 001 y esta información se asocia a, a esta información. Entonces, cada dato tiene que estar asociado a un punto de muestreo. Yo hago la sugerencia de que si bien aquí se pueden observar esta otra hoja que se llama transecto muestreo fauna, es un transecto donde simplemente yo asocio la fauna reportada en X transecto, eh, se puede, se puede hacer, pero de todos modos en muchos proyectos las coberturas tienden a cambiar y a veces también el investigador no detiene el GPS en el cambio de coberturas y a veces esos errores de satelitales de 3 metros, 4 metros pueden ser trascendentales. Entonces pueden hacer perder tiempo en la elaboración de la GDB debido a que eh, cuando se entrega la información cartográfica, como es en este caso, eh, los tracks hay que recortarlos, hay que pulirlos cuando eh, en un mismo recorrido hubo 5 coberturas, un ejemplo. Entonces es necesario partir cada dato y así se complican más las cosas. En ese sentido, yo recomiendo hacer los tracks de todos modos para mediciones del esfuerzo de muestreo, pero los puntos de muestreo eh, sea la información básica para elaboración de la GDB y así no complicar el tema de los transectos. Ya vamos a ver por qué. Bueno, vamos a empezar con la elaboración del punto muestreo fauna. Entonces simplemente lo copiamos completo y lo vamos a pegar acá en el orden contrario. Entonces de esta manera pues cada columna vamos a ir diligenciándola. Entonces la explicación es, bueno, el número de expediente asignado por el ANLA, que es un código. Ese código lo ofrece pues la empresa a la que se le está haciendo el proyecto
empresa solicitante o titular de la licencia, el titular de la licencia del número asignado del expediente. Nombre del proyecto también es necesario. Básicamente todos los campos que son de color naranja, estos son obligatorios, al igual que los de color gris. Sin embargo, hay unos condicionales que pues pueden ser o no pueden ser obligatorios en la diligencia. Bueno, número de la resolución, eso también es un dato condicional, no es necesario del todo llenarlo. Estos son datos que son necesarios pues tener en cuenta, o sea, que se obtienen del número del expediente. Aquí, vereda en la que se localiza el punto de muestreo, bueno, esa información ya es propia de cada proyecto, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta donde dice municipio, departamento, dar clic aquí y él nos ofrece pues un listado y unos códigos por departamento. El Tolima, por ejemplo, 73, Bichada 99. Vamos a poner acá 99. Y aquí, perdón, departamento. Y el municipio, busquemos el municipio aquí. Eso es Cumaribo. Ese es el código. Y básicamente, pues, diligenciarlo así. Cada fila, en este caso, corresponde a un punto de muestreo. Entonces, es necesario, pues tener en cuenta esta información. Cada fila es un punto de muestreo. Acá dice nombre del punto de muestreo de fauna. Es importante tener en cuenta que cada punto, así tenga 5 individuos, 5 especies ahí, es un único punto en esta hoja. Pero estos puntos no deben de superar las 20 letras. Por ejemplo, puede diligenciarse de esta manera. De esta manera se diligencia y ay, de esta manera se diligencia. De esta manera pues podemos ver que pues, es el departamento, la cámara 001. Otro ejemplo que se puede diligenciar es que digamos que se haya puesto que se tengan áreas de muestreo diferentes. Después ponemos área 1, cámara 002. ¿Sí? Otro ejemplo que se puede brindar es cuando se utilizan redes de niebla, por ejemplo, y si se utilizan varias redes de niebla. Entonces, pues, red y área 2, red 001, ¿sí? O si de pronto quieren separar la información entre horarios o coberturas o otros, ¿no? Entonces, área 5, red 001, estación 001. Que claramente cada dato sea diferenciable uno entre otro y sean eh, independientes, es lo importante. Es importante que estos datos de esta columna, nombre, el punto de muestreo de fauna, sean correspondientes a lo que dice la información que se entrega del archivo GPX, KML o KMZ. Digamos en este caso no corresponde. Entonces habría que corregir esta información
o habría que corregir esta, ¿sí? Todo depende pues, de la información. Mm, es importante tener en cuenta eh, lo siguiente. Aquí vemos una hoja, una columna donde dice nombre de la cobertura de la tierra en la que se realiza el muestreo. Este nombre y este número de nomenclatura de las coberturas no es un dato que se debe inventar, es un dato que ya debe existir previamente para la elaboración de los informes y lo demás, que es un dato que se obtiene de este texto. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología Corinne Cover. Bueno, en este documento pueden encontrar el siguiente pues, listado de información. Entonces aquí se ven todos estos tipos de coberturas existentes en el país. Entonces acá, por lo menos, la numeración va 3 bosque, 3.1 pues, bosques, 3.1 bosques densos, bosques abiertos, bosques fragmentados, bosques de galería y ripario. Pero cada uno de ellos tiene unas subunidades de coberturas. Entonces aquí hay muchas y todo depende de, o sea, la selección depende de el tipo de escala al que se llevó el proyecto. Entonces esta definición es importante tenerla en cuenta para evitar pues malinterpretaciones y pues digamos como les decía ahorita, eh, facilita el utilizar los puntos, facilita un montón en esos cambios que pueden haber o esas tomas de decisiones en el momento de ya la elaboración del documento. A veces pasa que los ingenieros forestales hacían actualizaciones de las coberturas en campo y previamente ya se había dicho qué coberturas existían. Entonces, ante esos cambios y esas discusiones de momento que pueden surgir, eh, tener la información distribuida por puntos facilita un montón esas correcciones. En cambio, que si se tienen por transectos, pues habría que partir los tracks en muchos segmentos y eso complicaría un montón las cosas. Aquí con un ejemplo más real de cómo diligenciarlo, con un ejemplo aquí de una ya hecha, una hoja de punto de muestreo de fauna. Aquí podemos ver el nombre del proyecto, bloque de hidrocarburos tal. Aquí no se diligencia esta información porque no se tiene la vereda, el municipio, el departamento, el nombre, el punto de muestreo y el área, el punto que se empleó, el nombre del punto que se hizo. Aquí hay varios puntos, vamos a ver, hay muchos, a ver cuántos hay. Ahí hay 82 y estos puntos vamos a revisar si existe uno duplicado. No hay ninguno duplicado, es decir, todos los puntos son independientes debido pues a la codificación. Entonces, área 3, 004, mamífero 005. Y acá vemos bosque de galería y ripario, código 314. Entonces vamos a mirar acá, tienes 314, bosque de galería y ripario. Esta es la definición de que se empleó de cobertura. Aquí tenemos tipo de muestreo realizado. Entonces tenemos acá 411 puntual. Aquí descripción específica del lugar. Es una descripción propia de cada lugar que el investigador haya encontrado. Descripción del muestreo. Entonces si se hizo punto de muestreo, red de niebla, eh, Tomahawk y a ver qué más hay. El día que se estableció ese punto de muestreo, fecha del muestreo. Aquí también tenemos información de la temporada en la que se realizó. Entonces acá nos dice si la temporada fue seca, húmeda, medio.
Entonces se elige un código. Luego de eso vamos acá a cuando el muestreo se hizo sobre un cuerpo de agua. Entonces se dejó como no aplica. Altura en metros, la altura de cada punto de muestreo y las coordenadas en el origen, Magna Sirgas, origen nacional. Es importante tener en cuenta ese origen, ¿no? Entonces, un ejemplo, o sea, voy a explicar básicamente cómo se puede determinar o transformar estas coordenadas. Bueno, en caso tal de que no se tengan las coordenadas bien, entonces hay muchas maneras de poder hacerlo. Aquí en el buscador de Google Maps puede escribir las coordenadas en origen geográfico, que es grados, minutos y segundos. En caso tal de que no, perdón, con esas coordenadas automáticamente el Google Maps puede hacer la corrección de esa información. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Digamos acá están estas coordenadas en origen pues, geográfico y lo que vamos a hacer pues es buscarlas y aquí debajo nos aparece el tipo de coordenadas planas. Con este tipo de coordenadas planas vamos a esta página, servicio de conversión de coordenadas. Entonces sistema de referencia, entonces latitud, norte y aquí ponemos nuestra información en de la longitud este y ya aquí por defecto está origen nacional. Entonces le damos convertir a origen nacional, convertir a origen nacional. Y aquí la información automáticamente pues, se queda transformada y en esta es el formato de coordenadas que se van a emplear en la diligenciación de la GDB. En ese sentido, pues todo lo que es el muestreo fauna, para resumirlo, se debe tener en cuenta pues, que cada identificador único del punto de muestreo es único, es irrepetible. Aquí se van a escribir todos los puntos de muestreo. Por ejemplo, en avifauna, los puntos de observación. En herpetofauna, los puntos donde se observó puntualmente los individuos, ¿sí? En mastofauna, por ejemplo, pueden ser los puntos donde se registraron, donde se emplearon las trampas y también puede ser los puntos de observación, ¿sí? Entonces, como digo, esta información de asociación de qué cobertura pertenece cada punto es una información que puede obtenerse por medio pues, de los SIC, las personas encargadas de hacer este trabajo, pero pues esta hoja es un documento muy fácil de diligenciar, solo que pues es necesario tener la información muy bien organizada. Ese es como los secretos. Pero pues para continuar, aquí tenemos otras de las hojas que son necesarias diligenciar, como es este fue el punto de muestreo. Ahora vamos a hablar de muestreo fauna y en este punto de muestreo de fauna se va a añadir ya la información taxonómica de los individuos. Entonces, en esta hoja se puede observar que se emplea el identificador único del muestreo, es decir, la que se escribió en esta columna, que se supone que es único, y aquí vamos a escribirlo y si de pronto se puede llegar a repetir, el cual pues aquí se escribe cada registro que se utilizó, que se empleó por cada punto de muestreo. Entonces aquí la diligenciación es básica, digamos como sugería, yo no diligencio lo que es el transecto de muestreo de fauna, sino yo diligencio es el punto de muestreo de fauna. Entonces esta columna la dejo vacía. Aquí preguntan cómo fue determinada la especie. Entonces vamos acá, le damos clic
y pregunta captura de individuos, observación y muchas. Entonces, para lo que es mastofauna, estos son claves. Estos, sí, hay muchas formas de hacerlo. Bueno, aquí pues se escribe toda la información taxonómica, división taxonómica, clase, orden, familia, género, nombre científico, nombre común de la especie, abundancia por registro o punto de observación. Y es así de sencillo, no es más lo que se tiene que diligenciar. Ahora, para el muestreo de fauna, eh, en esta se puede observar, eh, pues es diferente, es asociar básicamente las coberturas a los registros. Pero en esta hoja se tiene que tener en cuenta que se añade información de tipo categorías de amenaza, veda, si la especie es endémica, distribución altitudinal y otra información. Entonces, es básicamente asociar los registros que se hicieron aquí en Muestreo Fauna TV a la información de coberturas. Entonces aquí, entonces de la cobertura, el código de la cobertura, la misma información, clase, perdón, división taxonómica, clase, orden, familia, género, nombre científico, nombre común. Esta información, el apéndice en el que se encuentra la especie, se puede encontrar en el checklist del CITES. En la página, la categoría amenaza se debe de realizar en lo que es la página de la UCN Red List. La categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la resolución 192 del 2014. Toda esta información bajo el dominio del apéndice, aquí se puede observar apéndice 1, 2, 3 o no aplica utilizando estos códigos. Para lo de la IUCN y lo de la resolución son estos dos mismos códigos. Son estos códigos. Entonces, si la especie se encuentra vulnerable, el código 323. Entonces así se va diligenciando la hoja. La categoría de distribución de la especie, si la especie es cosmopolita, restringida, casi endémica, y de esa manera pues se va diligenciando. Indicar si la especie es migratoria, tipo de migración de la especie, básicamente eso pues principalmente se ve en aves. Si la especie se encuentra en veda, que pues, para algunos animales lo hay, el número de resolución establecido de la veda y pues otra información de veda adicional. La abundancia absoluta por registro. Entonces aquí tenemos que hubo para esta cobertura de Bosque y Galería se encontraron 20 registros de este animal y con la abundancia relativa que es en unidades de porcentaje se tuvo este dato y también esto ya es información que uno obtiene en campo o en literatura, que es el uso que se le da a los animales. 305 equivale a otro, o subsistencia, mascota, actividades productivas. Aquí preguntan tipo de dieta de la especie. Entonces 404. Vemos que es omnívoro, frugívoro, bueno, en fin. Y aquí tenemos acá otro dato que se obtiene en literatura, el rango de distribución de altitud de las especies. Fecha de inicio del muestreo y fecha final del muestreo por cobertura. Entonces acá de esta manera es como básicamente se diligencia. Entonces, para resumir, eh, punto de muestreo de fauna son todos los puntos de muestreo que se realizaron o a los puntos en los que se asocian la fauna, ¿sí? Entonces cada punto debe tener su información de coberturas con su codificación de coberturas, su fecha y su registro pues, de fauna. Esta hoja de punto de muestreo de fauna con esta columna diligenciada que es el código o la nomenclatura que se le da a cada punto de muestreo es consecuente a la hoja de muestreo de fauna, en la cual pues se asocia toda la fauna presente por punto de muestreo. Y a su vez,
Em, con esta hoja, muestre de fauna y resultados TV, donde se observa la asociación de las coberturas con la fauna y otra información adicional. Entonces, básicamente esto es lo que se diligencia en la GDB.